de trabajar estas preguntas, mis hermanos, y todos estos temas, pues son temas que de verdad que necesitan oración y análisis, ¿sí? Necesitan que le pedamos al Señor que nos dé sabiduría. Cuando les envío las preguntitas, no estoy esperando pues que ya las tengan resueltas todas. Los más juiciosos los felicito y me encanta, porque sí hay hermanos que me han dicho pues que ya han revisado las preguntitas, pero este trabajo yo quisiera pedirles que de verdad lo recibamos como del Señor, eh, para que podamos construir, al menos en el mediano plazo, en nuestras familias, en nuestros hogares. El Señor se manifiesta, mis hermanos, y nos da grandes regalos y grandes bendiciones, y nos ayuda y hace presencia en medio de nosotros, pero necesitamos estar despiertos. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de verdad. Entonces, pues estas preguntitas son un poco existenciales y muchas veces no le damos como el espacio a eso, pero bueno, dejémonos invitar del Señor. Eh, para esta asamblea, pues la pregunta era, fíjense, sobre nuestros propósitos de vida y sobre nuestros propósitos familiares, ¿sí? De cierta manera, la preguntita gira en torno a para dónde estamos yendo, cuál es la manera con la que estamos afrontando la vida, cómo estamos afrontando el desarrollo de nuestras familias. En nuestras familias hay relaciones de varios tipos, ¿sí? Tenemos relaciones de matrimonio, tenemos relaciones de paternidad y maternidad, también somos hijos, hermanos, primos. Bueno, ¿hacia dónde está avanzando esto y cómo lo estamos desarrollando? Y ya vamos a hablar de la trascendencia que tiene esto. Entonces, este tema, mis hermanos, se llama así: Cristo, modelo para nuestras familias. Eh, Cristo es modelo de persona y bueno, vamos a ir analizando eh, qué significa esto y qué es lo que nos quiere decir el Señor con esta gracia. Entonces, bueno, pidámosle al Señor que nos acompañe, que nos dé su sabiduría y su luz, mis hermanos, para desarrollar este tema. Entonces, lo primero que les voy a invitar es, bueno, y este tema está relacionado, bueno, perdón, Lili, aquí me da la buena idea de que pidamos un momentico que si oran por mí, para que el Señor sea el que ore. Entonces levantemos la manito y pidámosle por este hombre que soy, para Ok. pedirle al Señor que de verdad sea su Bueno, gracia. bueno, Padre amado, te entregamos la vida de René, este instrumento tuyo, un hombre lleno de tu presencia, de tu amor y tu misericordia, un hombre que te ha dicho sí. Te pedimos, Señor, para que esa unción de tu Santo Espíritu fluya sobre él siempre, Señor, y a través de él sea ese instrumento para que tu palabra llegue a nosotros. Gracias, Señor, por su vida, por su hogar, su familia. Amén. Amén. Muchas gracias, Pachito. Entonces, bueno, que sea la gracia del Señor. Estas asambleas sectoriales vamos a estar trabajando en estos temas que se van a conectar, mis hermanos, y que refieren a lo que Dios hace en nosotros y en nuestras familias. ¿Sí? Dios tiene un propósito y una meta para nosotros y para nuestras familias, y hay veces, hay situaciones como lo que estamos viendo en la actualidad que pueden dispersarnos un poco de estas metas, de esta gracia, y ahí necesitamos de verdad encontrarnos con el Señor. Entonces, lo primero que voy a pedirles que pensemos es en un tren. Vamos a pensar en un tren, ¿sí? Y no en cualquier tren, en un tren rápido, poderoso. Este tren va a gran velocidad. Nada puede detener su velocidad y su fuerza. Es imparable. Ahora vamos a pensar que este tren está logrando toda esa eficiencia. Bueno, porque de verdad que está haciendo gran trabajo y gran esfuerzo, pero hay cosas que se le oponen. Entonces vamos a pensar que hay cosas que se oponen al movimiento de este tren. El rozamiento del suelo, la fuerza de gravedad, ¿sí? Está haciendo que ese tren se vuelva más pesado y pierda el movimiento, ¿sí? El tiempo que se envejecen los materiales, a veces hay fatiga en los materiales, en las mismas personas, distracción, hay ráfagas de viento que golpean de costado al tren y lo quieren descarrilar, ¿sí?
Hay de todo tipo de obstáculos que se pueden presentar en el camino. Pero este tren es imparable, mis hermanos. Este tren, quiero decirles, es la vida de cada una de nuestras familias. Son nuestras vidas y son nuestras familias. Es nuestra iglesia. Es la iglesia de Dios. El tren es el reino de Dios que avanza con toda la fuerza y el poder del amor de Dios. Porque el deseo de Dios es de salvarnos. Y Él está empujando con fuerza a través de toda la historia una serie de acontecimientos que se desencadenan uno detrás de otro para lograr que a nosotros llegue la fuerza de la luz, llegue el alimento de la palabra. Él tiene el deseo de salvarnos, mis hermanos. Y a esa fuerza y a ese poder de Dios que abre paso a través de la historia, que abre paso a través de nuestra ignorancia, de nuestra necedad, que se abre paso a través de nuestras dificultades, se le opone la fuerza de los enemigos del alma. El mundo, la carne, el demonio, todos se oponen. Yo quiero que vean los muñequitos que están ahí pintados, mis hermanos. Cada uno va como en lo suyo, ¿no? Cada uno va mirando el paisaje, entretenidos, dormidos, boquiabiertos. O sea, muchas veces estamos así. Vamos como dispersos y no nos estamos dando cuenta de todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Pero alrededor de este trencito que se va moviendo allí, fíjense cuánta oposición hay. Para que avance la vida, para que haya desarrollo, para que se crezca el reino de Dios, el reino de amor, de justicia, de caridad en medio de nosotros, se oponen los enemigos del alma, se opone la fuerza de la dificultad. Y les quiero decir, mis hermanos, que también nos oponemos nosotros, con nuestra falta de fe, con nuestra falta de confianza y con nuestra falta de entrega al Señor, cuando entonces queremos quitarle al Señor del timonel y decirle, nosotros sabemos cuál es un mejor destino y hacia dónde ir. Hoy en día, ¿qué fuerzas se oponen al desarrollo del reino de Dios en nuestras familias y en nuestras vidas personales, mis hermanos? Lo cierto es que Dios empuja con fuerza. Con la sangre de Cristo, desde el derramamiento de la sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo, recuerden, sigue fluyendo. En cada Eucaristía, de manera incruenta, Jesucristo vuelve y derrama su sangre por nosotros. Y en cada confesión vuelve y nos da la gracia del perdón. Borrón y cuenta nueva, mijito, hasta la siguiente confesión. ¿Sí? Te la vuelvo a ofrecer porque sé que la vas a necesitar. Pero Dios impulsa de nuevo. ¿Qué hay de estos días que vivimos en los tiempos de la pandemia, mis hermanos? Esta vivencia de la pandemia es una fuerza que nos impulsa o es una fuerza que se nos opone, que se opone a la acción de Dios en nosotros. Las dificultades económicas, mis hermanos, se convierten en cosas que nos impulsan hacia el reino de Dios, que nos impulsan a la oración, que nos impulsan a la conversión, o las tribulaciones se vuelven más bien algo que nos vuelve más pesados, más carnales y más distantes de Dios. Lo cierto es que Dios puja. Todos los días hay una puja de Dios por llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, a ofrecernos gracias de redención. Y nosotros podemos estar concentrados y hacer parte de las fuerzas de Dios para hacer que llegue esa gracia a nosotros y a nuestra familia, o podemos ser de los que nos oponemos. Podemos oponernos a que la gracia de Dios llegue a nuestro hogar, cuando nosotros somos los que ponemos el conflicto o ponemos el antitestimonio. Vale la pena fortalecernos en estos tiempos de pandemia, hermanos, y este fortalecer que hoy queremos trabajar con este tema y con esta serie de temas durante este semestre es recordar aquello que Dios nos ha pedido realizar en lo más cotidiano, que es lo más trascendente de nuestras vidas personales, de hogar y de familia. Viene la pandemia y como que nos quiere sacar de carril. Es un viento cruzado, ¿sí? Un viento que nos golpea de lado. Y si nos descuidamos, podría descarrilarnos, mis hermanos. Pero necesitamos estar pendientes de las líneas del tren, ¿cierto? De ese carril por donde nos ha puesto el Señor, nuestra vida comunitaria, nuestra iglesia, la oración personal, porque nos muestran el camino. Mis hermanos, más allá de virus y de contagios, de protocolos, de medidas de distanciamiento, hablemos de la vida que estamos viviendo y de cómo volver a enfocarnos.
no en la oscuridad que estamos viendo en este momento, no en el miedo. En medio de esto que estamos viendo en este momento en la pantalla, un espacio vacío, ¿sí? Como que nos cogió sin formato. Y este asunto, ¿cómo se maneja? ¿Qué es lo que sucede? Y tanta incertidumbre y todo esto que está sucediendo. Yo quiero invitarlos a que no nos enfoquemos en el miedo, sino en el cumplimiento de lo que Dios nos ha dado como misión en la tierra. Pues esta es la manera que Dios nos ha dado un camino de felicidad, de realización personal, a la vez que realizamos el plan de Dios. Este es un tema que me gusta mucho porque nos lleva a Dios, hermanos. Quiero que se fijen en esa pantalla negra, absolutamente negra, y pensemos en ese versículo, en ese pasaje, cuando los discípulos van en la barca con Jesús y comienza a agitarse y comienza a generarse una gran batalla alrededor de ese pobre barquito luchando para mantenerse a flote. Y ellos en medio del desespero no vieron a Dios, como nosotros de pronto nos sumergimos muchas veces en la oscuridad y no vemos a Dios por ningún lado. Mis hermanos, este tema me gusta mucho, de que pensemos la familia y de que pensemos qué tiene que ver nuestra familia con la fe, porque nuestra familia es un camino de realización de santidad para nosotros. En estos tiempos muchos podemos experimentar cansancio, fatigas, ansiedades, y que ahora en la asamblea me vayan a decir que tengo que trabajarle para que mejore el matrimonio, para que mejore la fatiga, pues de pronto a muchos les suene como excesivo, como que, ay, qué pereza, y dar más esfuerzo, y ahora qué nos van a decir, y ahora qué nos van a pedir. Pero quiero decirles, mis hermanos, que este trabajo por cuidar de nuestras familias y de matrimonios puede que a algunos les suene fatigante, pero la realidad es que este plan es de Dios. Y en este plan, Él nos lleva a reconocer que es llenándonos de la fuente de su amor, como podremos llenarnos de aquella fuerza, de aquel amor, de aquella fuerza que necesitamos para dar amor a los que nos rodean, en especial a los más cercanos, y en el camino de hacernos felices y santos. Dios tiene felicidad y tiene santidad para nosotros, y es a través del morir a nosotros para encontrar en Cristo esa fuerza que nos permite de verdad ser testimonios de Él. Para pensar nuestra familia conviene que podamos revisar el Evangelio. Durante la empresa evangelística de Jesús y luego en la conformación de la iglesia primitiva cristiana, las mujeres y las familias tienen un lugar bastante especial. Muchas de las mujeres que acompañaban a Jesús financiaban también muchas de sus obras. Las casas y familias no solamente apoyaban a Jesús y a sus discípulos, sino que los acogían a todos los misioneros, prestaban sus espacios para hacer las reuniones y finalmente favorecían los espacios y las condiciones para el compartir del pan que era a diario. La prédica de la palabra y la oferta de los servicios fraternos entre los unos y los otros era el pan de cada día en esas familias. Las familias y la unión entre las familias constituyeron los primeros núcleos que dan paso a la conformación de las comunidades cristianas primitivas. ¿Qué nos dice eso hoy en día, mis hermanos? ¿Qué nos dice eso hoy en día? A pesar de lo central del templo y de la prohibición que había de persecución a los cristianos y de mencionar el nombre de Jesús, todos los días estas familias se reunían y prestaban sus espacios y prestaban su dinero y prestaban sus esfuerzos para ser el espacio en el que se reunió la iglesia primera. Obviamente las familias también se constituían en las canteras de los primeros cristianos, de los primeros mártires, de los primeros nuevos predicadores y mártires que fueron distribuyendo a fuerza de las persecuciones por todas las regiones la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña este hecho, mis hermanos? Que la familia es base de la iglesia y base de la misión. Sobre ella Jesús da orientaciones especiales al orientar, por ejemplo, la misión de los 72. Nuestra familia, es base de la iglesia. Y no me estoy refiriendo con iglesia al templo. Ni siquiera estoy refiriéndome con iglesia a iglesia católica, mis hermanos. Estoy refiriéndome a la iglesia mística, es decir, al cuerpo de Cristo. Los hijos de Dios avanzan en la medida en que las familias nos unimos para darle espacio en medio de nuestras relaciones, en medio de nuestros tiempos, en la sala de nuestra casa, en la disposición del papá y de la mamá, de los hijos al servicio. Allí crece el reino de Dios. ¿Se acuerdan del tren? Pues ese trencito
se mueve en la medida en que se mueven nuestras familias. La fuerza de ese tren es la fuerza del amor que tienen nuestras familias adentro. La fuerza de la claridad con la que nosotros nos unimos al Espíritu Santo en medio de nuestra convivencia familiar. Ahí está la fuerza. Obviamente que ahí también están los obstáculos. Los obstáculos, ¿se acuerda del trencito que quería entrar por un huequito y estaba muy chiquito? ¿Sí? Y entonces golpeaba y golpeaba. Bueno, ese es el Señor y eso somos nosotros que muchas veces no alcanzamos a perdonarnos, no alcanzamos a amarnos como es, pero nuestra batalla, nuestra lucha debe ser esa. Jesús enseña esto. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Palabra de Dios. Mis hermanos, estas son palabras de Jesús complementarias de las instrucciones que le dio a los 72 cuando los mandó de misión. No lleven bolsa, no lleven nada por el camino, allá los van a atender. ¿Quiénes tenían que atenderlos? ¿Quiénes tenían que acogerlos? ¿Quiénes tenían que darles dinero, alimentación, escucha, alojamiento? Eran las familias, mis hermanos. Nuestras familias son la base de la misión. Porque nosotros somos el territorio de la misión. La familia es el territorio de la misión. Yo soy un territorio de misión en la medida en que Cristo tiene que entrar en mi cabeza, iluminar mi corazón, hablar a través de mis hechos, a través de mis acciones y convertirme en amor para que haya amor alrededor mío. Yo soy territorio de misión. Mi matrimonio es territorio de misión porque este matrimonio tiene que ser luz de amor, es decir, ejemplo y testimonio de amor, de perdón, de unidad. Difícil, porque muchas veces se hiere la carne, pero ahí es donde ese tren que es la fuerza imparable de Dios tiene que ser nuestra fuerza y nosotros necesitamos unirnos, mis hermanos, a esa gracia de Dios. La familia es base de la misión, no solo porque preste los servicios logísticos y el reclutamiento del personal para las obras de construcción del reino de Dios, sino porque encarna en sí la meta final de la vida cristiana, que es la vida de unidad en el amor con Dios y entre los hombres. Si de las comunidades se decía que el elemento que las identificaba era esa expresión, miren cómo se aman, y sabemos que la base de esas comunidades eran las familias, entonces, ¿qué podríamos suponer de nuestras familias, mis hermanos? Obviamente, la cultura de ese tiempo era diferente, pero ese llamado al amor no ha cambiado, mis hermanos. Ese llamado a que nuestra vida sea el testimonio que impulsa la conversión de la sociedad, ese no ha cambiado, mis hermanos. Necesitamos trabajar en esto, mis hermanos. Hay veces convertimos a la espiritualidad en un asunto intimista, de yo con Dios. Dios, sosteneme, hazme sentir fuerte, hazme sentir bien, hazme sentir a flote, hazme sentir a mí. Y resulta que la finalidad no soy yo. La finalidad es crecer con el Señor y que estas obras como esta familia, este matrimonio, estos hijos, estos abuelos, ¿sí? Podamos crecer. Necesitamos trabajar en esto, mis hermanos. Más en estos tiempos de la pandemia. ¿Cómo están nuestros hogares y familias en el amor, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos viviendo el amor de Dios? ¿Estamos viviendo esa realidad del reino de Dios en nuestras familias? ¿Podemos ver el rostro de Cristo en el amor con el que nos acoge el esposo, la esposa, con el que acogemos a los hijos, con el que los hijos nos acogen? ¿Ahí podemos ver amor? Buena pregunta para trabajar en eso. Hermanos, recordemos otras cosas que nos enseña el Señor y que le enseñó Jesús a sus discípulos y que aplica para nuestra vida de familia. Sobre el manejo del poder dijo, entre ustedes que no sea así, el que quiera hacer más debe ser el que debe ser más servidor de todos. ¿Qué dice eso para nuestra familia? Así en la familia debe haber una regla del amor expreso en el servicio amoroso, al más necesitado de la casa también. La autoridad necesita estar consolidada en la verdad, en el cuidado, en el liderazgo enfocado en dar pautas para vivir con sabiduría de manera asertiva y empática con el otro, no sobre el uso de la intimidación o de la fuerza.
Eso no es fácil. Una autoridad basada en el amor, en el servicio, qué difícil, eso es un reto. Muchas veces queremos acudir al argumento de la fuerza, ¿sí? Porque nos falta argumentos de conversión. Otra palabra que dijo Jesús, como un solo cuerpo, los miembros deben tener relaciones armónicas, perdón, esto lo dice San Pablo. Así en la familia somos diferentes, pero todos llamados a tener una unidad y a tener una vida armónica entre nosotros. Está en 1 Corintios 12. Otra palabra de San Pablo, Cristo es cabeza del cuerpo. Cristo es modelo, director del desarrollo de todos los roles que ejercemos en la familia. Pues es modelo de cómo ser hombre, cómo ser mujer. ¿Sí? Jesús es el modelo del ser humano. Y Él nos enseña a cómo debemos comportarnos en la unidad del verdadero amor con Dios y con los demás seres humanos. Nuestras relaciones familiares, mis hermanos, tienen la meta, la imagen y el propósito de llegar a parecerse a las relaciones que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, relaciones de amor, justicia y desarrollo. Nuestras familias tienen el llamado a ser el anticipo de lo que será el reino de Dios por la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Qué piensan de eso, mis hermanos? Nuestras relaciones tienen que llegar a ser así como son las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Imposible para nosotros, pero perfectamente posible y deseado por Dios. La vida familiar es sagrada, hermanos, porque en el seno de la familia no solo se produce nuestra especie, sino porque ahí también se moldea el tipo de personas en que nos convertimos nosotros y los otros. Y de esto depende la justicia y la injusticia que reina en la sociedad. Cuando en la familia reina Cristo, entonces todos aprendemos qué es el amor. Y los miembros de la familia aprendemos a amar. Si reina el amor, las personas que habitan en esta casa serán personas sanas, fuertes, bien orientadas para construir sus vidas, para aportarle a los demás. A pesar de lo elevado que esto nos pueda parecer, hermanos, eso es lo que Dios nos pide, que vivamos en el ejercicio responsable, amoroso a la luz del Espíritu Santo, de cada uno de los roles de la familia, como padres, hijos, hermanos, esposos y demás familiares. El estándar que nos pone es este mismo, y es posible por medio de nuestra relación con el Espíritu Santo. Hoy vivimos, hermanos, una naturaleza caída, eso hay que saberlo, que viene siendo restaurada y viene siendo reconciliada con Dios en la relación personal con Él, en la intimidad con Él, pero que se complementa, se pone a prueba, se consolida en la relación con la familia y con la comunidad. O sea que lo que hace Dios en mí se complementa así, además de que nuestra familia sea cristiana, es con ellos con los que se aplica esa orientación que está puesta en Santiago. Acompaña tus obras, tu fe con obras. Y la que aparece en 1 Juan también, 4:20, donde dice, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves y no estás amando al hermano a quien ves? El vivir la vida de familia tal como Dios nos lo pide y como Él nos da la capacidad de vivir es un perfecto camino de santificación. Necesitamos una verdadera y honda vida de intimidad con Dios para llegar a ese llamado. Mis hermanos, entonces el gran regalo que nos da Dios es este reto, este camino, este impulso para adoptar la figura de Cristo, para poder aprender a amarnos. Vamos a trabajar ahora por grupos y vamos a trabajar dos rostros del amor de Dios. Dios se manifiesta en la historia y entonces nos enseñan dos cosas: la ley, la justicia y la misericordia. En la revelación que tenemos, que Dios nos ha dado a lo largo de la historia, pues nos muestra dos rostros. Quiero invitarlos a que vamos a hacer un trabajo por salones para que tengamos la oportunidad de profundizar en estos temas. Entonces, en síntesis, mis hermanos, despertemos, la pandemia nos puso a pensar en otras cosas, es un viento de costado, pero nuestro trencito de vida es impulsado por el Espíritu Santo en un sentido, y es en el crecer en la santidad, que es crecer en el amor y en el servicio, en la unidad con los hombres, así como en la unidad con Dios. Entonces, dos manifestaciones tiene este amor de Dios en nuestras vidas: el amor, la misericordia y la justicia. Entonces, mis hermanos, Jaironel nos organizó en dos, para que estemos en grupo 1 y grupo 2.
Entonces, ahora nos va a hacer en pequeños grupitos, nos va a reunir en pequeños grupitos de 3 familias más o menos. A los que tienen en su nombre, fíjense que tienen su nombre 1 o su nombre 2, ustedes van a ver el video 1 o el video 2. Están subidos en el chat de Sector Nazaret. Les subí, bueno, por todos los medios que pude. Les subí unas fotos en donde está el material del video 1 y el video 2. Les subí un link de YouTube, son videitos de 3 y de 4 minutos. O les subí el video, ustedes verán cómo lo quieren ver. Entonces, nos van a organizar por grupos. Si alguien quiere, puede compartir pantalla. Lo primero que les voy a pedir que hagan en este pequeño grupo es, van a ver ese material, ese video. Los del grupo 1 son el grupo de misericordia, los del grupo 2 son de justicia. Todo ese material lo van a tener para que luego lo trabajen más. Pero entonces, vamos a hacer en este primer salón, los que le tocó el video 1, quiero que se reúnan y aterricen este tema, quiero que lo aterricemos a lo muy concreto. Los de misericordia, ¿cómo se vive la misericordia en la casa? El material que les ofrezco ese video habla de qué es la misericordia o qué es la justicia. En el grupito lo vamos a debatir para que aterricemos cómo se vive en la casa esa misericordia o cómo se vive esa justicia. Luego, después de este salón vamos a tener 20 minutos. El video dura 3-4 minutos, o sea que vamos a charlar como 15 minutos nomás sobre ese tema. Luego mezclamos. En otro salón que vamos a hacer más adelante, mezclamos y ustedes van a tener que explicarle a los otros hermanos que no vieron su tema en qué consiste su tema. Entonces, en el segundo salón, el que vio misericordia va a estar con los que vieron justicia y usted les va a tener que explicar cómo se vive la misericordia en la casa, ¿sí? ¿Cuáles son las maneras? ¿Es claro? Entonces vamos a proceder a los salones Ironel. Pueden bajar del chat de WhatsApp, por favor. Los videos se reúnen, lo primero es que lo vean, ojalá alguien del grupo haga presentar pantalla ahí en Zoom y puedan ver el material por allí. Y si no, pues lo pueden descargar y lo leen juntos y lo debaten. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Este es el video 1. Entonces estamos haciendo este tema que es Cristo, imagen de mi familia, imagen para mi familia. Y este es el video número 1, misericordia. Y esta es la pregunta que nos va a acompañar. ¿Cómo vivir la misericordia en nuestra familia? El gran obstáculo que afrontamos en nuestro tiempo es no tener una clara idea de lo que es verdaderamente el amor. Por eso vale la pena pensar y entender cómo Dios nos muestra dos rostros en su sentido de amor, la misericordia y la justicia. Entonces vamos a aterrizar este sentido a esta pregunta. ¿Cómo vivimos la misericordia en nuestra familia? ¿Cómo se puede poner en práctica y en obras? Misericordia es perseverar en la meta de caminar juntos en este camino de la vida. Es tener el compromiso de acompañar de cerca la vida del otro con sus sucesos y etapas, para aportarle lo que el Espíritu Santo pone en nosotros, los frutos, los dones, los carismas del Espíritu Santo, esos que deben florecer en nosotros, antes que poner nuestras pasiones desordenadas sobre todos nuestros familiares. Esto implica que la misericordia también tiene que ver con tener una suficiente sensibilidad para conocer y comprender la necesidad del otro, para comprender y valorar aquello que vive como proceso de formación como persona y como hijo de Dios. Comprender el origen de su actuar errado y aportar su sanación y crecimiento sin juzgarle y sin crucificarle, sin excusar y sin entrar en complicidad. Misericordia es también tener el acto de reconciliar, de perdonar, de no dejar deteriorar la calidad de la relación, no permitir la ruptura, no perder la esperanza sobre lo que en el otro puede hacer Dios. Perdonar no es referido a olvidar las faltas del otro, sino más bien ayudarle a superar sus debilidades para que se fortalezca en ello y así crezca. Misericordia es sembrar amor y bondad. En su corazón, la palabra de Dios echa vida en el amor que le ofrecemos, en el servicio de su necesidad, en la compasión, que es sentir con el otro, estar cercano al sentir del otro. Recordemos lo que dice la palabra: quien siembra con mezquindad cosecha,
Quien siembra con generosidad, a sí mismo cosechará. Misericordia también implica tener la humildad para no juzgar a las personas, sino invitarlas a la mesa para tener un encuentro íntimo de amor, de genuino interés por el otro, por su vida, por la meta de que en su sistema de vida y de realidad pueda encontrarse con Dios, de manera religiosa o no, como sucede con muchos amigos y familiares, que de pronto tienen otro tipo de pensamientos, pero en donde también a través de nuestra mirada transformadora, compasiva, amorosa, bondadosa, se puede sembrar palabras de sabiduría que orienten y le guíen sin ánimo de adoctrinarlo o de hacer proselitismo de nuestra parte si es preciso. La misericordia debe llevarnos a un no desahuciar a las personas, a no perderles la fe en su capacidad de abrirnos al amor y a la luz y a la vida, para que ellos puedan tener estos sentidos trascendentes también en su vida. Bueno, muy bien hermanos, este es el video número 2 de nuestra enseñanza de hoy, Cristo, imagen de mi familia. Otro de los rostros a través de los cuales se manifiesta el amor bondadoso de Dios es la justicia. Y vale bien que podamos entender cómo vivimos la justicia en nuestra familia, cómo podemos pasar de la palabra a poner a través de nuestra fe y de nuestra espiritualidad en actos este rostro de Dios, esta acción de Dios que es la justicia en nosotros. Tenemos que empezar por entender bien la justicia. Justicia no es ser justicieros, eso es diferente. Justicia es honrar al otro por la dignidad de su valor como hijo de Dios, así transite por caminos de error. Lo que es como hijo de Dios es una marca indeleble. Esa honra consiste en darle lo mejor de mí, a ese hombre nuevo del que habla San Pablo, a darle aquello que Cristo ha hecho en mí. Honrar al otro es apoyarle en su formación y perseverancia para que llegue a alcanzar aquello que fue formado en él o en ella como hombre o como mujer, hijo de Dios. De allí buscaremos, en medio de nuestra familia y en nuestros contextos, tener la actitud y la palabra adecuada para ser luz, para ser profetas de la verdad del amor de Dios. Para ello nuestra palabra deberá estar acompañada de actos, y esto se corresponde plenamente a ser como Cristos en la condición de vida de cada uno de nosotros. Justicia es que trabajemos por lograr un orden en nuestras relaciones. No toda relación conyugal o familiar es digna del llamado cristiano. Hay relaciones que no revelan ni construyen la imagen de Dios en los hombres. Esas son relaciones que siembran error o que siembran heridas o muerte en las personas y en la sociedad. Un ejemplo es, por ejemplo, la equivocada interpretación de la sumisión femenina que lleva a poner a la mujer en una situación de humillación o de opresión. Eso contradice la acción de Cristo con su iglesia y con las mismas mujeres en su tiempo. Justicia es tener amor y compromiso con el proyecto de Dios en nosotros y desear caminar hacia hacer su voluntad en todo, porque eso es la realización de lo que somos como personas. Nuestro mayor bien es hacer lo que Dios nos pide. Esa es la medida de la justicia que el otro requiere de mí y de nuestra vida familiar. Estas relaciones deben estar orientadas a lograr que nuestro modo de vida, nuestro ambiente familiar, el contenido de nuestras relaciones sea santificante, es decir, impulse, forme, defienda, corrige y complete la obra de Dios en nuestras vidas, poniéndolo a Él como centro nuestro. Por justicia debemos resistir en medio de la amargura, de los excesos de las emociones, enojos, tristezas, frustraciones, temores. Por justicia debemos permanecer en la esperanza cristiana, que es un combate para mantener en la confianza de Dios, la oración y la humildad de la aceptación de la voluntad de Dios, tal como nos dice Filipenses 4:6. Oren en todo momento, no se desesperen, den gracias y pidan. Ese poner en orden nuestra emocionalidad es un reconocimiento del sacrificio de Cristo, que lo dio todo por liberarnos del mal. Y lo dio todo como para que nosotros entonces no nos hagamos el esfuerzo de dejar atrás las cadenas y terminemos encadenándonos a la infelicidad, al temor, a las angustias. Cristo nos ha liberado para que seamos libres en el amar
y en vivir una familia llena de paz. Ese es el sentido de justicia que pone el Señor. Bueno, bendito Dios que nos da esta gracia tan grande, ¿sí? De el llamado cristiano, pero no solamente el llamado cristiano, sino un llamado comunitario y un llamado familiar, ¿sí? El Señor es grande con nosotros, hermanos. Yo quiero invitarles entonces a pensar cómo, pues Cristo es la figura de nuestra familia, ¿sí? Cristo es la figura de nuestra familia. Si Él reina, entonces hay paz y hay verdad en nuestras vidas, ¿sí? Esta familia nuestra, hermanos, es un regalo de Dios para el mundo. Pero también tenemos que saber que esta familia nuestra, hermanos, es un regalo de Dios para nosotros mismos. El Señor nos ha amado de una manera grandísima cuando nos ha dado esta posibilidad de vivir el regalo de la familia. Entonces, de ahí que tenemos que pedirle mucha gracia a Dios para que podamos vivir unidos al Espíritu Santo. En la medida en que estamos unidos al Espíritu Santo, es que funcionan los roles familiares, funciona la comunicación, gana el amor en medio de nosotros. Tenemos que pedirle al Señor esta gracia, mis hermanos, que podamos vivir esa misericordia y esa justicia verdadera para toda la familia. Pero solamente va a ser posible si nosotros tenemos un verdadero encuentro con Cristo. Entonces, de ahí que necesitamos potenciar el encuentro con el Señor. Mis hermanos, es bueno entender esto con el intelecto, pero en el intelecto humano, distante de la gracia de Dios, no entendemos ni lo que es misericordia ni lo que es justicia. No nos queda fácil entenderlo. Entonces necesitamos de verdad estar unidos a Dios para que Él nos dé la gracia de generar los encuentros familiares con Dios. Necesitamos ser muy recursivos, hermanos. ¿Cómo nos inventamos la posibilidad de tener retiros familiares, de tener retiros espirituales? No tiene que ser todo el día, no tiene que ser a pan y agua, ¿sí? Puede ser un encuentro de 40 minutos durante 2 o 3 días y ahí ya tenemos un retiro espiritual. Pero en la cultura cristiana necesitamos en verdad crecer en esa unidad con el Espíritu de Dios para que haya paz en nuestras vidas. Mis hermanos, va a quedar tarea. Yo les voy a enviar esta imagencita al chat para que vayamos aterrizando esto, ¿sí? Revisemos el amor que nos damos en la familia y revisemos allí cómo estamos creciendo con el Señor. Les generé varias preguntas. Las preguntas son oportunidades simplemente pues como de pensar y orar y hablar con el Señor para pedir que nos dé esa gracia, ¿sí? Pues recorté un poquito el tema y voy a meter otro tema y es qué tanto se alimenta nuestra familia de una verdadera cultura cristiana o qué tanto se aleja nuestra familia de esa cultura con el Señor, ¿sí? Recordemos que es el Señor el que es la imagen de nuestra familia, ¿sí? Cristo es el modelo, mis hermanos, de hombre, de mujer, de hijo, ¿sí? Pero necesitamos en verdad llenarnos del Espíritu Santo. Entonces, en este cierre, mis hermanos, de esta enseñanza, quiero decirles que queda la práctica para que la trabajemos en la semana. Ojalá en los grupos pastorales la revisemos, la profundicemos, pero la tarea es conversar esto en la familia, entre los esposos, con los hijos. ¿Cómo podemos conversar la posibilidad de crecer en un verdadero amor misericordioso y en un amor justo, ¿sí? Cuando se juntan las dos, misericordia y justicia, podemos estar cercanos. Así haya error, así haya conflicto, es como lo que hace Dios con nosotros, a pesar de nuestro pecado, hace un voto de acompañarnos. En estos días estaba escuchando una enseñanza muy bonita sobre la Virgen María. Hoy es una fiesta mariana. Entonces, hablaba este padre de los talleres de oración y vida, el padre Ignacio Larrañaga. Entonces, citaba ese momento en donde María Santísima, Jesús citaba a María a decirle me voy, inicia antes de la vida pública. Obviamente es una construcción literaria que hace él, pero en donde recoge verdaderamente el espíritu de la Virgen María. Y decía, pues hijo, así como dije a Dios sí para tenerte,
Así le digo a Dios sí para que te vayas y para que asumas la voluntad de Dios. Y recordemos y no se nos olvide que la Virgen María estuvo al pie de la cruz, no para decirle a Cristo que se bajara, no para maldecir a los hombres por hacerle eso a su hijo, sino para, con humildad, aceptando la voluntad de Dios, quedarse allí como compañía amorosa, como fuerza para impulsar la acción que tenía que hacer el hijo. Entonces, la familia es el espacio en donde le decimos sí al Señor, a pesar de la cruz. Entonces, pidámosle al Señor, ahora sigue la alabanza. Quiero pedirles que nos unamos de verdad al Espíritu de Dios. Pidámosle profundamente a Dios que nos dé la fuerza del Espíritu Santo para ser verdaderamente justos y verdaderamente misericordiosos. Bueno, mis hermanos, entonces pasemos entonces a lo que es ya la alabanza, Francisco. Muchas gracias, hermanos.